¿Alguna vez te dijeron que dormir menos es la única razón por la que tenés ojeras tan marcadas? ¿Poner rodajas de pepino, bolsitas de té o incluso crema para hemorroides bajo los ojos esperando un milagro? ¿Y si te dijera que la mayoría de lo que crees sobre las ojeras es completamente falso? Hoy vamos a desarmar los mitos más populares relacionados con las ojeras y te voy a ahorrar tiempo, dinero y mucha frustración. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En este episodio vamos a hablar de un tema que veo a diario en el consultorio: las ojeras. Esas sombras o manchas debajo de los ojos que parecen delatar noches sin dormir, pero ¿es realmente así? ¡Sálvame, por favor, Superman! TikTok, Instagram, YouTube están llenos de consejos milagrosos, de parches de oro que se disuelven en 10 minutos, pepinos helados y de trucos rarísimos. Hoy voy a explicarte qué causa realmente las ojeras, qué tratamientos funcionan y qué cosas son puro humo. Empecemos por lo básico. ¿Por qué aparecen las ojeras? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Uno de los mitos más grandes es que son producto exclusivo de dormir poco. Si bien el cansancio puede hacer que la piel se vea más pálida y que las venas se noten, las ojeras son un fenómeno multifactorial. Los estudios muestran que la genética y la anatomía facial juegan un papel primordial. La acumulación de melanina y la presencia de sangre desoxigenada bajo de la piel fina del párpado contribuyen a ese tono oscuro. La estructura ósea y los ligamentos que sostienen la piel, junto con la pérdida de volumen de las mejillas, pueden generar un surco nasoyugal que proyecta sombra. Y sí, hay un componente hereditario fuerte. En muchas familias, las ojeras aparecen desde la infancia y se acentúan con el estrés, mejorando con el descanso. Eso no significa que debas dejar de descansar. Un buen sueño ayuda a la salud de la piel y reduce la congestión. Soy un pastelito horneado de canela. Pero no esperes que tus ojeras desaparezcan por dormir 12 horas. Ojalá fuera tan fácil. Repasemos algunos mitos muy frecuentes respecto a las ojeras que no deberías creer. Mito número 1. Las ojeras son solo por falta de sueño. Esta idea es tan común que hasta los memes la repiten. Después de una noche larga frente a la computadora o una maratón de series, te miras al espejo y pensás: Estas ojeras son porque dormí poco. La realidad es que la falta de sueño no crea las ojeras de la nada. El estudio clínico más reciente encontró que la calidad de sueño no se relaciona de manera significativa con la intensidad de las ojeras. ¿Por qué las percibimos más después de trasnochar? Porque la fatiga hace que los vasos sanguíneos se dilaten, la piel se vuelva más pálida y la acumulación de líquidos genera sombra. Pero las causas profundas, como la pigmentación heredada, la congestión venosa y la forma de tu rostro, siguen siendo las mismas. Además, algunos factores de estilo de vida, como el estrés, la exposición prolongada a pantallas, el consumo de alcohol o el tabaquismo, pueden empeorarlas. Eso no significa que debas culpar exclusivamente al insomnio. ¿Estabas a punto de comentar que siempre dormís 8 horas pero igual tenés ojeras? Contanos en los comentarios si te sentís identificado. Entonces, como conclusión, dormir es vital para tu salud en general, pero dormir más no es la cura mágica para las ojeras. Mito número 2. Los remedios caseros y viralizados son milagrosos. Seguramente escuchaste que ponerse rodajas de pepino en los ojos desinflama y aclara la piel. También están los parches de gel, las bolsitas de té de manzanilla y hasta el aceite de almendras. Vamos a desglosar cada remedio casero que abunda en redes y veamos si realmente funciona. Tenemos primero el pepino. El pepino está formado casi totalmente por agua y su efecto principal es refrescar. Contiene sustancias que podrían inhibir a la tirosinasa, pero los estudios no han demostrado cambios significativos en la pigmentación con cremas de pepino. La sensación de alivio es básicamente por el frío que contrae los vasos. Luego tenemos el té de manzanilla, amamelis o el árnica. No existen ensayos clínicos robustos que respalden su eficacia para las ojeras. Pueden calmar la piel por sus propiedades antiinflamatorias suaves, pero no van a borrar el color oscuro. Luego tenemos la crema para hemorroides. Este es probablemente uno de los más peligrosos. Estas cremas contienen vasoconstrictores que reducen momentáneamente la hinchazón, pero no están hechas para el área de los párpados. Usarlas sin supervisión puede irritar la piel, causar dermatitis por contacto y es preferible evitarlas. Mención especial para los pads con cafeína y vitamina K. Existe un estudio donde un parche con cafeína al 3% y vitamina K al 1% mejoró las arrugas y la pigmentación en 4 semanas. Sin embargo, los resultados fueron modestos y no son la solución definitiva. ¿Vos también te pusiste pepinos y te diste cuenta
cuenta que te despertás con las ojeras igual, no te culpes. Las redes sociales están llenas de soluciones mágicas que suenan atractivas porque son baratas y naturales. Ese día algo cambió dentro del Otso. Lo cierto es que, aunque algunos remedios caseros proporcionan un efecto refrescante momentáneo, ninguno cambia la anatomía de la zona ni la producción de melanina. Siempre hay que tener cuidado con mezclar ingredientes caseros sin orientación profesional. Mito número 3. Cualquier crema o producto carísimo elimina las ojeras. Hablemos ahora del otro extremo, los productos de lujo que prometen borrar las ojeras en 3 días. Muchos cosméticos comercializados como aclaradores de ojeras contienen ingredientes activos en concentraciones bajas, fragancias y siliconas que ayudan a camuflar temporalmente la zona. La ciencia de los cosmecéuticos nos enseña que ciertos activos sí tienen evidencia. Veamos cuáles. Primero, tenemos los retinoides, que favorecen la renovación celular, estimulan la producción de colágeno y disminuyen la pigmentación. Funcionan, pero hay que usarlos de manera progresiva porque pueden irritar la piel. Luego tenemos a la vitamina C. Es un antioxidante que bloquea la tirosinasa y mejora la síntesis de colágeno. Es un gran despigmentante. Es un activo que me encanta y realmente funciona para las ojeras pigmentarias. ¡Súper! Luego tenemos la niacinamida, la arbutina, el ácido tranexámico, la ubiquinona. Combinados en serums o productos específicos, han mostrado una reducción notable en la pigmentación alrededor de los ojos. Podemos decir que son activos buenísimos y que sí funcionan. Luego tenemos extractos botánicos. Hay muchos que realmente funcionan y que tienen evidencia científica de su efecto. ¿Significa esto que todos los productos con estos ingredientes que les acabo de mencionar sirven? No necesariamente. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? La concentración, la estabilidad de la fórmula y el vehículo son clave. Además, cada piel reacciona distinto. Lo que quiero decir es que no existen cremas milagrosas. Los productos con evidencia científica son útiles, pero requieren constancia y realismo. Mito número 4. Cualquier procedimiento estético funciona y es segurísimo. Cuando los remedios caseros y las cremas no funcionan de inmediato, muchos recurren a procedimientos en consultorios no especializados o técnicas milagrosas publicadas en redes. Existen tratamientos médicos que sí tienen evidencia, pero que deben realizarse por profesionales capacitados y tras una evaluación de la causa de tus ojeras. Tenemos, por ejemplo, relleno con ácido hialurónico. Es ideal para corregir la pérdida de volumen y el surco nasoyugal. Hay que elegir el relleno adecuado para evitar abultamiento que genere sombras en la zona y las ojeras sean todavía más visibles. La técnica de inyección es crítica. Luego tenemos los láseres y la luz pulsada. Ayudan mucho en la hiperpigmentación. Son muy buenos, pero deben ser utilizados por manos con experiencia. Luego tenemos peelings químicos y microneedling. Combinaciones de ácido tranexámico con vitaminas y microagujas han mostrado mejoras similares a las obtenidas con algunos láseres. Luego tenemos la carboxiterapia y el plasma rico en plaquetas. Según un metaanálisis de 31 ensayos, la carboxiterapia y el plasma rico en plaquetas presentan las tasas más altas de mejoría y satisfacción entre pacientes con ojeras, superando a otras modalidades. Luego tenemos el autoinjerto de grasa. ¿Es esa cosa? Es muy drástico, ¿no? Pero bueno, el procedimiento existe. En algunos casos se puede sacar grasa de alguna otra parte del cuerpo y ponerla en la zona de las ojeras para disimularlas. Luego tenemos la mesoterapia. Hay ensayos de sobra que hablan de mejorías significativas en la pigmentación de las ojeras a través de este procedimiento. Lo que no funciona es inyectarse cualquier cosa, cualquier sustancia al azar o asistir a spas sin supervisión médica. Dejarte atraer por la moda del momento puede dar lugar a complicaciones como granulomas, nódulos, infecciones e incluso empeoramiento de la pigmentación. Antes de someterte a un procedimiento, acudí a un dermatólogo o cirujano plástico que pueda diagnosticar la causa de tus ojeras y ofrecer el tratamiento adecuado para vos. Mito número 5. Las ojeras se pueden eliminar completamente y para siempre. Otro error común es creer que existe un tratamiento que elimine las ojeras para siempre. Lamento ser la persona que te lo diga, pero no hay una varita mágica. Las ojeras son multifactoriales y cambian con el tiempo. La genética, el envejecimiento, la exposición al sol y las enfermedades sistémicas influyen en su aparición y en su evolución. Los tratamientos pueden mejorar y atenuar significativamente el problema, pero no curan la tendencia natural de tu piel. Muchas veces requieren mantenimiento, como por ejemplo repetir los rellenos cada 12 a 18 meses o realizar sesiones periódicas de plasma rico en plaquetas, etc. Entender esto te va a ayudar a ajustar tus expectativas y evitar la frustración. Recordá que cada cuerpo es distinto y responde de forma única. ¿Creerías si te digo que vas a borrar tus ojeras en 2 días? No creas en alguien que te dice que va a
a borrar tus ojeras en 2 días. Ahora que desmontamos los mitos más grandes, hablemos de lo que sí puedes hacer para mejorar tus ojeras de manera segura y efectiva. Primero, identificar la causa principal. Lo primero es determinar si tus ojeras son pigmentarias, vasculares, estructurales, mixtas. Esto lo va a poder evaluar un profesional. A partir de ahí, el tratamiento se individualiza. Segundo, cuidado general de la piel. Usa protector solar todos los días, incluso en invierno. La exposición solar agrava la hiperpigmentación y acelera el envejecimiento. Mantén la piel limpia e hidratada con productos suaves. Evita frotarte los ojos y desmaquillate con delicadeza. Te puedo asegurar que empezar a cuidar la piel de la zona con un hidratante y protector ya te hace la diferencia. Tercero, hábitos. Dormí las horas suficientes, tené una dieta equilibrada, rica en antioxidantes, toma suficiente agua y reducí el consumo de alcohol y tabaco. Estas medidas no hacen desaparecer las ojeras, pero reducen la inflamación y mejoran el estado de la piel en general. Cuarto, cremas y serums con respaldo científico. Incorporar retinoides de baja concentración por la noche, combina vitamina C por la mañana para estimular el colágeno y frenar la producción de pigmento, complementa con niacinamida, arbutina o ácido tranexámico si tu dermatólogo lo indica. Realmente te puede cambiar significativamente la manera en que tu piel se ve alrededor de los ojos. Quinto, tratamientos en consultorio. Como ya vimos, los rellenos de ácido hialurónico, los láseres, peelings, plasma rico en plaquetas, la carboxiterapia, son opciones válidas según el tipo de ojera. Recordá que deben realizarse en centros acreditados y en manos de profesionales. Repito, profesionales, no una playista. Sexto, maquillaje corrector y camuflaje. Mientras tratás la causa, podés recurrir a correctores con pigmentos complementarios. Naranja para neutralizar los tonos azulados y amarillos para los marrones. Siempre retíralos bien por la noche y la verdad es que son una solución más rápida y económica. Séptimo, consulta profesional. Cada piel es única. La evaluación médica permite descartar enfermedades sistémicas, como por ejemplo la anemia, problemas tiroideos, alergias que puedan contribuir a las ojeras. No dudes en consultar con tu dermatólogo. Eso es muy importante. Al final del día, lo más importante es que tengas expectativas realistas. Tus ojeras son el resultado de tus genes, de tu anatomía y de tu estilo de vida. Pueden mejorar mucho, pero probablemente no desaparezcan al 100%. No te dejes engañar por los antes y después perfectos de Instagram. Muchas fotos usan filtros, maquillaje profesional e iluminación favorecedora. La constancia es clave. Los retinoides tardan varias semanas en mostrar resultados, los serums despigmentantes requieren uso diario y los procedimientos médicos necesitan mantenimiento. Si después de ver este video decidís buscar ayuda profesional, excelente. Un dermatólogo puede diseñar un plan personalizado, monitorear tu progreso y ajustar el tratamiento. Y recordá, todos tenemos particularidades que nos hacen únicos. Si tus ojeras son un rasgo que te caracteriza, no pasa nada. Puedes atenuarlas, pero también puedes abrazarlas como parte de la identidad de tu piel y está perfecto. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Votenme acá abajo en los comentarios si ustedes sufren de ojeras, si usan algún producto o si se las maquillan. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.